Bienvenidos a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Dirección de Extensión Universitaria, en coedición con la editorial Silex, nos congratula presentar a ustedes el libro Rompiendo el Nudo Gordiano, Régimen Municipal y Fiscalidad, Guatemala y México, 1760-1850. Nos acompañan en este evento Manuel Chotz Calero, de la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, España, director de la colección Ultramar de la editorial Silex. También Rafael de Jesús Araujo González, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, director académico. Y Ana María Parrilla Albuerne, coordinadora, docente e investigadora de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNICACH. Permítame presentar a quienes se encargarán de comentar este texto. Primero, el doctor Rafael de Jesús Araujo González es profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la UNICACH y pertenece a varios grupos de investigación, entre los que destacan Red, Tradición y Modernidad en 3 regiones de México, el Grupo de Investigación, Historia, Memoria y Patrimonio de los Pueblos de Chiapas, entre otros. Los campos de interés sobre su prioridad en la investigación se refiere al marco de la historia cultural, regional, historia y educación, así como en el área del patrimonio e historia del arte. Ha escrito, ha publicado diversos libros, entre los que destacan Literatura, Historia y Cultura, Celebración de la Palabra y su Diversidad, en el 2021 por la Universidad Autónoma de Colima, Compendio de Estudios Históricos Regionales e Internacionales, Voces Sociales, en el 2020 por la Universidad Autónoma de Querétaro. Me gustaría que iniciáramos con esta breve charla y Rafael, si te parece, ¿puedes darnos así como un contexto de este proyecto editorial? Sí, muchas gracias. Es un gusto compartir contigo el micrófono, Luciano. Buenos días también, Manuel. Buenos días, Ana. Y bueno, al público que no sabemos a qué horas nos vayan a ver, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque las redes sociales ahora sí lo permiten. Comentar, además de agradecer que me permitan participar en esta presentación de este libro Rompiendo el Nudo Gordiano, que además es un nombre bastante curioso, simpático, que nos remite, como nos lo dicen en la introducción, en el prólogo, no lo recuerdo con precisión. No nos dicen aquí, sino que lo recuerdo, que tiene un antecedente con algo que puede ser un mito o un hecho real sucedido en la antigua Grecia, que hace posible que Alejandro Magno llegue a convertirse en lo que después fue, ¿no? Y que además está vinculado con otros personajes también de esa parte del mundo y de esa historia y de ese momento. Me da mucho gusto poder participar también porque de alguna manera he estado vinculado a la generación de este producto, que es ya el resultado de un proyecto, no de un año, sino de años, de varios años de trabajo. Como decía Luciano en la introducción, he estado participando en algunos grupos de investigadores, y uno de ellos es el Cuerpo Académico Patrimonio Sociocultural de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde he tenido la oportunidad de colaborar con la doctora Ana María Parrilla Albuerne, que coordina este libro, y en el desarrollo de este cuerpo académico hemos platicado algunas de las anécdotas y aventuras que tenemos como investigadores en este rincón de México, en Chiapas, de manera especial en Tuxtla Gutiérrez. Y ahí fui observando cómo poco a poco se desarrolló el proyecto, en este trabajo que tenemos que hacer como investigadores para mantenernos al día y generar nuevos conocimientos, pues generar redes de colaboración con otras personas con intereses similares
y poder compartir experiencias, compartir conocimientos, información que vamos obteniendo e incluso discutirla. Y de esta manera me tocó observar cómo la doctora Ana Parrilla se fue involucrando con una red que, por aquí tengo el nombre porque es muy largo, ustedes me disculparán, es la red, a ver aquí, o aquí, Ana, ayúdame. Estudios del régimen de subdelegaciones de la América Borbónica. Sí, y también esta otra que vi mencionada aquí, que a lo mejor es la misma. Es la misma, RERSAP, es que tiene un acrónimo medio difícil. Sí, en esa, sí, RERSAP, sí, mira, tú te lo sabes bien porque tú participas ahí, junto con el doctor Sergio Nicolás Gutiérrez, que también colabora aquí del cuerpo, y cómo creció el proyecto y cómo este proyecto además consiguió insertarse en las políticas nacionales de apoyo a la investigación y consiguió, para fortuna, que además es muy difícil, quiero decírselos, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en esos años financiara proyectos que están relacionados con las humanidades. Bueno, metió el proyecto y salió beneficiada, y esto es resultado además de otras actividades de ese proyecto. Entonces es un proyecto muy padre que en sus orígenes lo vemos de manera muy concreta en un libro, lo van a poder consultar electrónicamente en su momento o comprarlo, adquirirlo en alguna de las librerías donde está disponible, pero el libro en sí son años de trabajo que además nos permiten abordar un tiempo y un espacio interesantísimo, porque es una transición de pasar de una concepción de naciones o de imperios o de reinos o de estados a una distinta que dio como resultado para nosotros en México un siglo muy complicado. Voy a contestar y regresamos con ustedes. Adelante, Luciano. Bien, gracias Rafa por tus opiniones. La doctora Ana María Parrilla Albéniz es catedrática investigadora de la Facultad de Humanidades de la UNICACH. Es doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como ya mencioné. Ha escrito diferentes artículos y capítulos de libros sobre la historia colonial de Chiapas. Entre ellos podemos destacar la formación de las subdelegaciones en la Intendencia de Ciudad Real Chiapas, en la subdelegaciones novohispana, la jurisdicción como territorio y competencia por el Colegio de Michoacán, Universidad de Zacatecas y Universidad de Guanajuato. Además, ha colaborado en el libro Historia e Historiografías del siglo XIX en Chiapas y Guatemala, UNAM Simsur en el 2020, entre otros más que ha proyectado hacia un público, porque si no, no terminaríamos. Entonces, Ana, si me permites, platícanos. Híjole, es un libro voluminoso, ahí me tocó ojearlo, y dije, híjole, lo que Rafa platicaba, todo lo complejo que es la travesía de armar un libro, sistematizarlo, el tiempo que se le invierte, el humor también que se le invierte, etcétera, ¿no? Entonces, la paciencia. Sí, entonces creo que nadie mejor que tú también al ratito nos tiene que comentar sobre este proceso editorial de meter al quirófano el trabajo, ¿verdad? Entonces platícanos todo este cuerpo, ¿verdad? Él nos va a platicar del moño y la envoltura al ratito, ¿no? Platícanos del cuerpo de este trabajo. Bueno, como decía Rafa, este trabajo surgió a partir de una red donde participaba, pero bueno, se desarrolló de una forma paralela, porque esta red en realidad se dedica a estudiar autoridades intermedias. Sin embargo, en el transcurso de los trabajos que íbamos llevando, surgían algunas preguntas con respecto a una institución que es una institución de largo aliento, se llama, y es los ayuntamientos y los cabildos. Y venían una serie de preguntas como, por ejemplo, cómo se articulaban estos cabildos y ayuntamientos en este periodo que, como bien decían, es un periodo de transición del antiguo régimen a luego ya la etapa liberal o la etapa independiente.
Entonces, el cabildo, que viene desde los inicios de la etapa colonial en América, ha estado siempre presente. A veces ha desaparecido, porque en Chiapas ha desaparecido en algunas ocasiones, pero siempre ha estado presente y continúa presente hoy en día en forma de los ayuntamientos constitucionales, ¿no? Lo que ya en época independiente son los ayuntamientos actuales. Entonces empezaron a surgir estas preguntas, y sobre todo las preguntas venían a colación de cómo se habían comportado estas autoridades locales frente a la gran cantidad de cambios, y cambios significativos, como ya nos habían dicho algunos autores, ¿no? Cambios significativos, cómo se comportaban estos ayuntamientos o cabildos y qué papel habían representado, porque realmente ellos fueron importantísimos en todo este proceso. Y pues en estudios anteriores se veía que en realidad era una forma muy heterogénea de enfrentar estos problemas. En realidad los cabildos, aunque son muchísimos, nos decía José Luis Caño, un conocido nuestro, que aunque son muchísimos, los ayuntamientos americanos en realidad son muy pocos los que se conocen a profundidad. Entonces era un campo de estudio poco trabajado, y que en este caso lo que nos propusimos sobre todo fue hacer un estudio comparativo entre algunos casos de México con Centroamérica, ¿no? Porque Chiapas, pues claro, es un espacio de articulación, un espacio fronterizo, y esa es una, digamos, de las áreas de oportunidad de la investigación, ¿no? Esta situación geográfica que tiene Chiapas, pues en el contexto. Entonces, no solo eso, sino que incluimos algunos otros trabajos, son 14 trabajos, incluimos un trabajo de Argentina, porque Argentina, bueno, Buenos Aires tuvo una forma un poco peculiar de comportarse en este primer proceso de independencia, y también con algunos otros trabajos tratamos de dar una visión atlántica. Entonces, es un libro denso, de hecho con Manuel pues veíamos que sí era bastante extenso, pero preferimos no sacrificar tanto la extensión y poder pues publicar los trabajos de todos los compañeros. Había más trabajos, pero algunos por la cuestión de la pandemia no pudieron visitar los archivos para finalizar sus escritos, y bueno, pues a ellos, aunque no están representados en este libro, sí me gustaría agradecerles a todos pues el esfuerzo que hicieron en este tiempo, que fue dificilísimo realmente pues llevar a cabo las labores de investigación. Entre ellos pues estaba Manuel, precisamente, que bueno, pues es el director de esta colección, y como tal dice, bueno, yo prefiero no participar porque no vayan a malinterpretar mi presencia en el libro, pero sus comentarios a lo largo del congreso que se llevó a cabo fueron muy valiosos, sobre todo porque había investigadores de dos posiciones teóricas diferentes, y pues eso enriqueció muchísimo el debate, ¿no? Dentro. Y pues agradezco aquí pues a Manuel pues no solo las cuestiones editoriales, sino también pues la guía en estos trabajos, ¿no? Vale. El doctor Manuel Chos Calero representa a la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, España. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume I de Castellón, especialista en el liberalismo doceañista y su trascendencia en América, así como en los procesos históricos de las revoluciones de independencia hispanoamericanas. Entre sus libros, varios de sus libros, nombraremos los últimos, entre los que destaca Tras la guerra, La tempestad, Reformismo borbónico, liberalismo doceañista y federalismo revolucionario en México, 1812-1835, editado en el 2019 junto a José Antonio Serrano. El otro texto es Abajo la tiranía, América y España en revolución, 1776-1835, y editado en el 2018, entre otros textos más. Ha sido presidente de las asociaciones de historiadores latinoamericanistas europeos, AILA, entre los años 2005-2008, entre otros cargos que ha desempeñado. Manuel Chos, el asunto de poner al alcance de un público especializado y curioso y morboso como yo, ¿verdad? También es importante. Anoche apenas veía o reveía, si se vale el término, y si no, pues ya lo inventé,
un video de Rafael Pérez Gay, que es un escritor mexicano, que se llama La Otra Aventura, Historia del Libro, y en él menciona desde una librería de libros usados en la Ciudad de México todo lo complejo que es el proceso editorial y este recorrido que tiene que ver mucho también con la parte física, visual, sensorial del libro. Yo también soy consumidor del libro, yo soy lector, entonces, y me gusta ser exigente. Entonces, tú desde el quirófano, donde estás, de alguna manera haciendo un trabajo estético, no solamente de revisar el contenido, platícanos esa aventura porque debe ser un tanto complicada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te voy a entre paréntesis, reafirmarte lo que tú estás diciendo y también medio copiarte lo de la aventura. Pero copiar de página. Sí, está bien. Muchísimas gracias a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es un placer estar aquí, es un placer estar en Chiapas, en Tuzla. Es un placer estar con Ana María, con las autoridades, con Luciano, con el maestro Luciano. Y muchísimas gracias por darnos este momento, aunque sea evidentemente breve, para presentar Sílex Ultramar. Sílex Ultramar nace un 14 de abril de 2020, es decir, en mitad de los inicios de la parte, no sé si más dura, de la pandemia, y después de un proceso y un proyecto meditado, pensado durante bastante tiempo, pero que esa aventura empezó a navegar a partir de ese día, junto con, yo creo, y sinceramente, aunque sea amigo, y está mal que lo diga, uno de los editores más osados y aventureros que siguen existiendo, no solamente en España, me refiero en Europa, quizá en América Latina, como es Ramiro Domínguez. Él tiene muchas virtudes. Una es decir adelante en este mundo editorial de libro universitario y de historia especialmente, y de ahí está el prestigio de que tiene la editorial Sílex, una larga trayectoria ya de bastantes décadas, especialmente en la edición de libro universitario, de libro científico, de historia, y en una colección también magnífica y muy interesante sobre historia de la música rock y pop. También tengo que decirlo, de los años 60, a los cuales yo soy muy aficionado y sigo las novedades. Ramiro firmó el acta de inauguración un 14 de abril de otra colección dentro de Sílex, que se llama Sílex Ultramar. Vamos a cumplir 2 años. Y los primeros frutos salieron en 2021 con 8 libros. Fue una tarea ardua porque logramos sacar en el año pasado 8 libros, que son los primeros 8 libros de la colección. Entre ellos, efectivamente, el que estamos presentando, que nació casi como una natividad, porque nació creo el 22 o 23 de diciembre, pues cerca del 24-25. Sílex tiene un propósito y es seguir una senda de reflejar en el panorama de estudios históricos, historiográficos, desde una perspectiva, lo ha mencionado la profesora Ana Parrilla, de una perspectiva rigurosa, científica, plural, del campo del americanismo y los estudios de americanos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Ese es el marco temporal. Y también tiene un firme propósito, y es seguir estableciendo unos puentes comunicativos, históricos, historiográficos entre las historiografías españolas, europeas, latinoamericanas y viceversa. Y en ese sentido nos proponemos publicar monografías, publicar libros colectivos rigurosos, trabajados, pensados, como por ejemplo puede ser el nudo gordiano, como ha explicado la profesora Ana Parrilla. Y también tenemos muy en mente ayudar a publicar trabajos de jóvenes investigadores. Parece que eso es uno de los propósitos de la colección, que tienen menos oportunidad
en este mundo cada vez más cerrado, más competitivo, para publicar muy buenas tesis doctorales y muy buenos estudios. Y en ese sentido tenemos. Hay una comité editorial que está, creemos, representado las diversas posturas historiográficas de América Latina, del americanismo, y hay un comité extenso, asesor, de más de 30 y tantos profesores y profesoras que representan ese americanismo en Europa, en España y, por supuestísimo, en América Latina. Muchísimas gracias por tener esta oportunidad. Simplemente decir que los libros se pueden encontrar en formato digital en la página de Silex. Se pueden comprar a un precio que pensamos que tenía que ser bastante o muy social. El cambio en México son 130 pesos, con 6 euros. Lo pueden comprar en línea con todas las características formales y creo que una gran edición de Silex, el cual ya tiene una gran experiencia. Y se puede encontrar también físico, con impresión bajo demanda. Para el caso de México, para librerías españolas, incluso dentro de la página de Silex se puede también adquirir, pero para el caso de América Latina y en el caso específico de México es mucho más fácil. En la página de Gandhi se puede adquirir a un precio que es lo que intentamos hacer, traspasar esas fronteras aduaneras de todas partes y poner el libro editado en cualquier punto de América Latina. En ello estamos. En el caso de México ha sido relativamente más fácil. Ustedes lo pueden encontrar en Gandhi. No hago publicidad de Gandhi, no tenemos nada con Gandhi, pero esa es una de las plataformas y puesto en casa gratuitamente. Muchísimas gracias una vez más a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a Ana Parrilla por la coedición y coordinación de este gran libro y también en este espacio para seguir presentando y seguir apoyando las ediciones de historia sobre América Latina y el americanismo. Muchas gracias. Sí, gracias. Porque a propósito de lo que tú dices de la publicidad gratuita, que muchas veces como profesores hacemos, ¿no? Yo siempre menciono las librerías clave de texto. Váyanse a educar al Fondo de Cultura o RUA, ¿sí? Entonces los precios van variando. Lamentablemente, y digo lamentable por la pandemia, pero favorablemente para mí como consumidor de libros, hubo una oferta en Educar que pertenece a Coneculta aquí en el estado, de una editorial, ni modo, la competencia, Cali Arena, ¿sí? Entonces hubo un descuento del 50% y a eso le agregamos de que como profesor te hacen otro poquito más. Entonces dije, dame 10, ¿verdad? Entonces me llevo la obra de Rubén Fonseca, por ejemplo. Entonces yo creo que todo este asunto de la divulgación y la puesta en el mercado de un texto tiene que ver también con la capacidad de consumo de los lectores. Entonces yo creo que hacerlo asequible no es mal venderlo. Lo que sucede es que pienso que el conocimiento científico y literario es menospreciado y muchas veces subvaluado, ¿no? Entonces cuando lo incrementa pues no se vende. Entonces hay que tasarlo en un costo que nadie mejor que tú debes saber, porque también inviertes tanto tiempo, ¿verdad? Y el recurso humano, tecnológico, etcétera. Pero yo no soy el experto, ¿verdad? Ya me estoy apropiando de esto. Rafa, Ana, ¿quieren comentar? Sí, fíjate, en esta línea de ideas y lo que decía Manuel es muy importante. Ahora con las tecnologías que tenemos, la distribución se ha facilitado. Esto que comentaba al principio, que cómo se gesta, son años de trabajo, de un esfuerzo que no se ve, porque decía también al principio, es un producto. Dice, bueno, está el libro. La otra parte de cómo se va diseñando, cómo se va estructurando, hay una, válgase el uso de nuevo de esta palabra, hay una transición porque el autor, la autora, en este caso la coordinadora, va cediéndole a la editorial el proceso de elaborar este producto. Pero la editorial puede tener una limitante y es la distribución. En este caso no. En este caso la visión, además que bueno que sea desde una visión académica, educativa, es que pueda distribuirse y llegar a la mayor cantidad de población posible. Especialmente porque se trata de un tema, como nos decía la doctora Ana,
No, sí, está centrado generalmente en Nueva España, Capitanía General de Guatemala, con algunos textos del sur de América, pero también de esta visión europea, porque a final de cuentas es una historia que nos ha hermanado, para bien o para mal, y que tiene un periodo de tiempo que es clave. Y incluso en algunas pláticas que hemos tenido, pues hasta pareciera que el mundo se puso en la misma sintonía para decir, bueno, ahora hay una cosa aquí, pero también está sucediendo una serie de cosas más aquí en esta otra parte del mundo. Y pareciera que son cosas paralelas, pero no. Es la historia de la humanidad y la historia, incluso podríamos hablar de la globalización. Pero a lo que iba, el producto no puede quedar encerrado. Hemos tenido trágicas experiencias, las he vivido, las he visto, ya no soy un jovencito, en donde se producen los libros y se quedan en las bodegas. Pero también en cuestiones de librerías, en Tuxtla Gutiérrez, Manuel, Ana, que a lo mejor no tienen toda la información, existió una excelente librería que era Papelería Librería El Progreso, con los Fábregas de aquellos años, y después una librería también particular, muy importante, la del Periquillo de el maestro Ramos. Un saludo al amigo Roberto, hijo del dueño de aquella librería, y la librería de Licach, que me acuerdo muy bien que era la librería que te conseguía los libros de Argentina o de España, porque las tres grandes editoriales latinoamericanas son España, México, España, Argentina y México. Entonces me acuerdo compañeros de psicología que estaban estudiando psicología, yo estudiaba otra carrera, que iban a esa librería a conseguir, y había una persona que no recuerdo su nombre, que tenía los contactos, no sé cómo le hacía, porque no era como ahora, le das un teclazo y lo consigues, pero la distribución, regreso a eso, es fundamental, ¿no? Bueno, pues yo estoy aquí con unos enamorados de las editoriales y las ediciones, y ya creo que vamos a tener que hacer otra presentación, debate sobre las editoriales. Pero bueno, yo lo que les quería decir al público que nos está escuchando es que, bueno, en este libro, el libro del nudo gordiano, lo que pueden encontrar es finalmente la forma en que el pueblo, porque el cabildo es la representación del pueblo, la forma en que el pueblo tomó sus propias decisiones y enfrentó estos cambios de diferentes maneras. Porque si algo tiene de interesante precisamente este periodo es la defensa que el pueblo hizo por defender su poder, digamos, frente a la corona, ¿no? A partir de las Cortes de Cádiz, pues va a cambiar significativamente la situación. A partir de 1808, en realidad un poco antes, va a cambiar significativamente la situación, y esto va a ser utilizado por los cabildos americanos, sobre todo para cambiar drásticamente su historia, ¿no? Entonces creo que es un libro muy interesante. Claro, lo digo yo, que soy la coordinadora, con trabajos de primera calidad, con investigadores muy reputados y reconocidos, y que, bueno, creo que puede aportar una visión diferente de algo que nos parece muy lejano, pero que en realidad tiene repercusiones en nuestro presente, ¿no? Que nos puede llevar a tratar de comprender mejor cómo hemos llegado a la situación que tenemos los diferentes países de Latinoamérica, y cómo pues también la situación de España con América, ¿no? Y bueno, decir que pues ahora sí que la ciencia, aunque a lo mejor no la empresa, pero la ciencia tendrá que continuar sin prisa, pero sin pausa, porque no podemos pausarnos en la academia. Pero eso, Ana, es como la historia, y de hecho estas repercusiones de las que hablabas, pues desde el 17 tal vez, ¿no? Desde el 16 va caminando muy lento, pero en el 17 se consolidan algunas cuestiones, y viene este suceso en España del cambio de las casas reales, que inciden en una perspectiva, en una visión de una serie de hechos que estaban haciendo mover al mundo, ¿no? Y aquí lo tenemos, porque también ese conflicto de lo local bueno, a mí me interesa mucho, y lo estuve revisando y me detenía a veces en algunos textos. El libro está dividido en dos grandes secciones, dijéramos,
dos grandes libros, la parte económica y la parte política. Pero esto, que mi área de interés, que tiene que ver con la cultura, está muy vinculado, porque también estas decisiones de carácter políticas, económicas, van reconfigurando y van creando este concepto de identidad. Y entonces vemos incluso cómo se van a ver reflejados en los discursos independentistas la creación de un nuevo héroe mítico, el criollo, porque el español era de otra tierra y entonces era el malo. No todos, por supuesto, ¿verdad? Pero era un poco el discurso. No, es que era el discurso. Y entonces el pobre indígena, indio, en el discurso de aquellos años, pues era sometido y maltratado, y ellos eran los que habían nacido ahí. Pero los que estaban en medio, que eran o se constituyeron en los paladines defensores, pues los criollos. Y son de esas cosas curiosas que están reflejadas. Y en pues yo te preguntaría, ¿tú vas con la línea de la historia desde abajo? Porque al final los cabildos, los ayuntamientos son autoridades. Hombre, por supuesto, desde luego los cabildos tienen un papel fundamental en este periodo. Y podríamos decir, bueno, yo lo que hago es una historia social, porque aunque he trabajado cuestiones de fiscalidad y cuestiones de otra índole política, etcétera, en realidad es una historia social. Entonces, no sé si llamarlo historia desde abajo, porque no me gusta mucho ese término, pero es una historia, desde luego, lo que llaman ahora la historia a ras de suelo, ¿no? Hasta hace unos años se hacía una historia más institucional, quizá, y bueno, pues en esa historia institucional siempre se hacía la crítica de, bueno, ¿y dónde están los personajes, no? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde no se ve? Entonces, bueno, pues no quiero decir que no se deban hacer esos estudios, pero a la par sí se debe conocer cómo la gente hacía frente. Bueno, la gente también es un decir, ¿no? Porque el ayuntamiento o los cabildos muchas veces estaban inmersos las élites, ¿no? Entonces, algo que no hemos podido trabajar muy bien en Chiapas ha sido precisamente los cabildos indígenas, que es un tema interesantísimo que se ha trabajado en otros lugares, pero desgraciadamente en Chiapas tenemos muy poca información sobre todo tipo de cabildos y ayuntamientos, ¿no? La información es muy pobre, no tenemos los libros de cabildo, por ejemplo, carecemos de ellos, pero pues cómo los pueblos indígenas también hicieron frente a esta situación. Por ejemplo, puedo decir que en Chiapas, ya por los años 30 o 40 del siglo XIX, donde en otros lugares se habían ya, quitado los cabildos de indios, aquí permanecían, e incluso las autoridades criollas solicitaban que no se prohibieran los cabildos indígenas, porque eran los únicos que podrían cobrar los impuestos, ¿no? Era una población tan amplia de indígenas que los únicos que podían cobrar el impuesto realmente pues eran los propios indígenas, y era a través del cabildo. Eso no va a pasar en otros lugares donde la población indígena casi prácticamente, ya ha desaparecido, ¿no? Entonces, esa es una de las fortalezas de esta investigación, ¿no? Que es comparativo y por lo tanto nos da muestras de cómo en cada territorio se van a buscar estrategias diferentes, que todos se van a independizar pero con estrategias diferentes, y va a haber luego pues liberales de diferentes tipos, conservadores de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí los liberales son exaltados, en otros lugares hay un liberalismo más suave. Entonces es realmente complejo, ¿no? Cómo se van creando estas naciones y cómo van surgiendo, y cómo pues van a ir creando también sus estructuras de gobierno, ¿no? Chiapas muy dependiente de México. Chiapas no quiere problemas, no quiere luchas ni nada, ¿no? Pero bueno, pues todo eso hace falta muchísimo más trabajo, claro. Manuel, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Simplemente por terminar por mi parte, volver a mostrar mi agradecimiento, el de Exiles Ultramar, que es la colección que estamos también presentando, la propia universidad, crear este espacio. Y yo terminaría animando, si me permiten, a los estudiantes universitarios, especialmente a los estudiantes universitarios de últimos cursos, a los estudiantes de maestría, y no sé si hace falta animar a los estudiantes de doctorado,
y a las estudiantes, en el sentido de que lean y de que lean. Estamos evidentemente en un mundo muy virtual, muy visual, muy oral, y como estaba diciendo el maestro, creo que llevamos una larga trayectoria de pérdida de lecturas, y de lecturas más o menos pausadas. En estos momentos, creo que una de las características y virtudes que tiene este mundo tecnológico es que se pueden acceder a un precio razonable, social diría yo, a las últimas novedades historiográficas, que no por ser novedades tienen que ser buenas, pero sí que pueden ofrecer una actualización de los últimos estudios, de las últimas propuestas, y que en este caso ya quedan menos excusas para que los estudiantes de historia sepan en un tema determinado que les interese, que estén investigando, qué se está haciendo más allá del ámbito regional, más allá del ámbito nacional, más allá del ámbito latinoamericano y más allá evidentemente del ámbito español. Muchísimas gracias por todo. Rafa, pues muchísimas gracias. Agradecemos la deferencia que hacen para comentar este texto a través de este medio. La Universidad de Ciencias y Artes agradece la presencia de los tres y esperamos contar con ese volumen 2, ¿verdad? Que esperemos también sea de buen peso, no solamente en el sentido físico, sino también de valor instructivo para la gente especializada en este campo. Pues agradecemos mucho su presencia y bienvenidos, y que les vaya muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.